Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en este día en que el Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro, en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de San Marcos. Recordemos que el Evangelio de San Marcos es el primero que se escribe. Estábamos hablando de los elementos esenciales y fundamentales de la teología de San Marcos. El primero es Jesús de Nazaret. El segundo es el tema salvación y el tercero es el hombre, como consecuencia de esta salvación con la intervención de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Estábamos hablando de lo que significa salvación. Vamos a seguir profundizando estos elementos fundamentales y esenciales del tema teológico que nos presenta Marcos. En primer lugar, podemos decir hoy en este curso bíblico que la salvación es al mismo tiempo una conquista de cada día, decíamos, es como lo presenta San Marcos, conquista de cada día. Es posible alcanzarla esperándolo todo de Dios, del resucitado que está animando esta comunidad. El pan eucarístico y la oración son los dos medios que hacen posible la salvación, que dan fuerza al hombre para realizar su camino cristiano de salvación, su iglesia. Entonces, estos elementos que nos presentan el Evangelio, sobre todo de San Marcos, como decimos, antes que nada como una conquista, una lucha, un empeño continuo, ¿verdad?, en la búsqueda de esta salvación en el día a día. Por otra parte, también que todo se espera de Dios, en el sentido que es la fuerza y es la acción de Dios. Ciertamente que es esa gracia especial de Dios que actúa en nuestra vida. Si nosotros hablamos justamente de encarnación, quiere decir que es la acción de Dios. Es Dios el que quiere anonadarse, el que quiere entrar en nuestra historia, hacer nuestro camino, el querer salvarnos.
Pero para esto decíamos, y hay dos elementos que pone aquí sobre el tapete el Evangelio de San Marcos. En primer lugar, el pan eucarístico y la oración. El pan eucarístico y la oración. Estamos hablando ya entonces de una comunidad litúrgica prácticamente, de una comunidad que se pone en sintonía, que entiende lo que significa la salvación y sobre todo ante este significado de la salvación hace su camino para encontrarse personalmente con el Señor, ser salvado, recibir la gracia de Dios. Justamente por eso dice que a través de esto se hace posible la salvación, que dan fuerza al hombre para realizar su camino cristiano. Que dan fuerza al hombre para realizar su camino cristiano. El pan, entonces, de la Eucaristía y la oración del cristiano. Porque la salvación es la obra de Dios en el hombre, la formación del hombre a Dios, esa formación que viene a ser una conformación en Cristo, es decir, el hombre se va formando poco a poco de acuerdo al modelo que es Cristo mismo. Eso significa conformarse a Dios, esta conformación del hombre a Dios, tal como evangelista vio el modelo de la vida de Jesús de Nazaret. Es entonces una imitación, podemos decir, del cristiano. La salvación que llega a cada cristiano lo hace a través de una conformación, de una imitación de nuestro gran modelo, que en este caso es Jesús de Nazaret. ¿Se dan cuenta entonces la unión dentro de estos tres elementos tan importantes que utiliza San Marcos en su teología? La salvación es posible en la medida en que nos conformamos al primer elemento teológico según San Marcos, que es Jesús de Nazaret. Y por lo tanto es el hombre el que se está conformando a Jesucristo. El hombre entonces que recibe la salvación justamente porque se conforma, es decir, se va formando de acuerdo al modelo que es Jesucristo. Ahora, como meta, miremos un poco cuál es la meta de esta salvación. A nivel individual, la vida de Jesús, tal y como ha sido narrada por el evangelista. En primer lugar, entonces, tenemos esto. Una imitación, ¿verdad?, de este Jesús de Nazaret en cuanto a un nivel individual, de acuerdo a lo narrado por el evangelista, lo que nosotros encontramos como propuesta de vida de Jesús de Nazaret. Luego tenemos la actitud de Jesús ante las realidades que le circundan y que es perceptible por la enseñanza evangélica anexa, que es salvación plena en este más aquí. En el más aquí, entonces, se realiza esta plenificación. Pero atención, volvemos a mirar aquí la palabra actitud. En cuanto que el primero es una imitación de la vida de Jesús de Nazaret, el segundo es mirar ya las actitudes. ¿Qué actitud ha tenido Jesús? ¿Con qué actitud Jesús ha afrontado el problema de la vida, de la realidad? Por eso dice, ante las realidades que le circundan y que es perceptible por la enseñanza evangélica. Nosotros vamos leyendo, vamos entendiendo dentro del Evangelio de San Marcos cuáles son estas actitudes con las que actúa Jesús de Nazaret. Y son estas las que nosotros podemos rescatar desde la enseñanza evangélica. Es anexa a la salvación, que se refiere al más aquí. Entonces son actitudes bien concretas para la vida del más aquí, es decir, para nuestra vida cotidiana. Marcos es un evangelista que es muy realista en cuanto a la situación del hombre aquí, en la tierra. Por eso está diciendo al más aquí. Se refiere a la acción concreta en la vida del hombre. Es decir, a nivel individual, la salvación cristiana máxima está en la muerte del hombre que sabe morir por las mismas razones que murió Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un sentido teológico, siempre nosotros le llamamos la muerte a ciertas actitudes, así como Jesús, que fue capaz de morir a actitudes negativas. El hombre tiene que ser capaz también de morir a todo lo que es negativo.
que le aleja del plan de salvación. Y el plan de salvación quiere decir todo aquello que aleja al hombre del realizarse plenamente como persona. Entonces el cristianismo nos está diciendo que tiene que ser una plenificación del hombre, un camino hacia la dignificación del hombre. Por eso dice a nivel personal, la salvación cristiana máxima está en la muerte del hombre, que sabe morir por las mismas razones que murió Jesús. Murió Jesús por tantas cosas negativas del hombre y nos enseña también a nosotros a morir por tantas cosas negativas de nuestra sociedad, aquellas que no tienen sentido y que solamente conduce también al hombre hacia una frustración de la propia vida. Una paradoja humana, pero una realidad divina. Una paradoja en el sentido de que uno está hablando de la muerte, ¿verdad? Que el hombre que tiene que morir a las cosas humanas. Pero sin embargo, al mismo tiempo, esa muerte humana de todo aquello que nos aleja de Dios nos da también vida en el aspecto divino. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. El Papa se ha reunido con Pierluigi Macalli, el misionero secuestrado en Níger en 2018 y liberado en Malí hace un mes. Un encuentro muy emocionante. En estos 2 años, estas personas hicieron una vigilia de oración diaria para rezar por el sacerdote y así reaccionaron a su liberación. Durante estos 2 años, el Papa ha seguido de cerca la historia de este misionero. Vorrei a tale proposito associarmi alla vostra preghiera per il vostro confratello padre Pierluigi Macalli, rapito da parecchi mesi in Níger. El misionero contó que el pasado mes de junio los secuestradores le entregaron una radio y le emocionó seguir por casualidad esta ceremonia del Papa el día de Pentecostés. Se abbiamo in mente un Dio che prende, che si impone, anche noi vorremmo prendere e imporci, occupare spazi, reclamare rilevanza, cercare potere. Ma se abbiamo nel cuore Dio che è dono, tutto cambia. Ahora que es un hombre libre, pudieron rezar juntos en el Vaticano. Por eso el misionero reaccionó así a la bendición del Papa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país
y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, estamos en Ñandi Yarañi, en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la teología de San Marcos. Estamos encuadrando todo este tema de la salvación y decíamos recién que aquí, en cuanto hablamos de una muerte, a las situaciones del hombre, las situaciones humanas, pero que se proyectan hacia una divinización, decíamos que es como una paradoja, porque al decir de muerte del hombre, entonces es como que estamos negando la vida del hombre, pero sin embargo, como es una actitud, la que el evangelista nos está queriendo decir es que Ñamá no hará tantas cosas negativas a ciertas actitudes muy humanas, muy lejanas de una realización plena de quiénes somos nosotros en realidad, humanamente hablando, ¿verdad? Pero el hecho de morir a estas situaciones, humanamente hablando, son las que nos proyectan también a una divinización, a una realidad humana. Y es que pareja a la misma muerte comienza la máxima dimensión cristiana, el tener vida eterna, ¿se dan cuenta? Entonces, en la medida en que nosotros vamos muriendo a ciertas actitudes negativas de nuestra vida, nos estamos encaminando y nos estamos entonces encaminando, poniendo de acuerdo a lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros, que es la divinización entonces del hombre, es tener vida eterna. Morir a actitudes negativas del hombre significa entonces apuntar a una vida eterna. No es que se dé esta vida eterna a partir de la muerte, ahí está, no es que se dé vida eterna a partir de la muerte, sino que a pesar de ella, el hombre seguirá viviendo. El hombre entonces sigue viviendo. El hombre entonces sigue en su realidad bien humana, bien concreta, pero sin embargo a muchas cosas negativas está muriendo, humanamente hablando, porque ha dejado las cosas negativas y se está proyectando hacia aquello que nosotros le llamamos la vida eterna, que es simplemente nuestra propia dignificación, nuestra propia realización, la felicidad del hombre mismo. La resurrección ha sido la fuerza capaz de llevar al hombre hasta la cruz y en ella se manifiesta la auténtica dimensión cristiana. El otro elemento entonces que justamente se nos muestra también aquí como paradójica, ¿verdad? Porque dice que es la propia cruz, es la muerte en la cruz, es la que nos lleva después a la resurrección. La resurrección entonces es la fuerza capaz de hacernos morir, de aceptar la cruz. Nosotros ahora miramos al revés, ¿verdad? Porque sabemos que existe la resurrección, sabemos que Jesús de Nazaret ha resucitado. Entonces nosotros también estamos en este camino de resurrección, pero esto significa e implica para nosotros apuntar a la resurrección, significa a una muerte a todos aquellos elementos que no nos dejan realizar como personas humanas. Que sea la resurrección es imposible de decir. Que sea la resurrección. Es la resurrección. No es fácil entonces de definir, pero vamos a mirar entonces en qué consistiría esta resurrección. Como una explicación concreta dentro de un concepto. ¿Qué es la resurrección? ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo definirlo? Entonces es bastante difícil de decir. Solamente unos breves, ¿verdad? Atisbos, unas breves presentaciones, podemos decir, ¿verdad? Con respecto a la resurrección y veamos cuáles son. Se trata de una vida sin límite, primer elemento, la vida sin límite, es decir, esa capacidad que tiene el hombre, ¿verdad? De ir mucho más allá de ciertos elementos que ciertamente nos frenan, nos están poniendo barreras, ¿verdad? Entonces se trata de una vida sin límites, semejante a la vida que anima al único resucitado de la historia, que es Jesús. Y la vida eterna de Jesús se manifiesta en la ayuda divina de la que participan sus seguidores. Entonces se manifiesta en la ayuda divina de la que participan sus seguidores. Esta vida, esta resurrección, esta eternidad de Jesús, entonces la llevamos también nosotros, sus seguidores. Pero en la medida justamente que entendemos cuál es el concepto de este seguimiento, por esto son los seguidores de Jesús, los que entendemos quién es Jesús, los que entendemos que Jesús ha resucitado. Y entonces sí podemos dar ese paso, ¿verdad? Y ese esfuerzo para morir, ¿verdad? Morir a ciertas actitudes o a muchas actitudes
negativas en la vida del hombre como seguidores de Jesús. Por lo tanto, con esto se hace posible su integración en la salvación. Entonces, nosotros como seguidores del Señor nos vamos integrando a la misma resurrección de Jesús en la medida en que nosotros hacemos este esfuerzo, pero con la diseña, ¿verdad? En la medida en que nosotros también vamos muriendo a elementos negativos del aspecto simplemente humano, del aspecto simplemente mundano, actitudes negativas. Y entonces vamos resucitando también con el Señor Jesús. Ciertamente eso significa para nosotros la vida de la salvación. Las mutuas relaciones de la comunidad terrena se realizan plenamente en el más allá de la muerte. Las relaciones de la comunidad terrena. Entonces solamente se realizan plenamente en el más allá de la muerte. Es decir, aquí nosotros, en nuestro relacionamiento mutuo que existe como comunidad, no nos olvidemos que el aspecto comunitario es esencial, ¿verdad? Tanto para el Antiguo Testamento en el judaísmo, que ahora se vuelve a proyectar, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y eso lo encontramos también en San Marcos. Y esto se va proyectando ¿dónde? O sea, ¿hacia dónde estamos proyectando? Estamos proyectando hacia el más allá. Pero es aquí entonces donde vamos muriendo, en el más aquí, como decíamos, ¿verdad? El ir dejando actitudes negativas, el ir dejando egoísmos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos apuntando hacia elementos que nosotros le llamamos elementos de resurrección, que forman a la comunidad, a las que nosotros le llamamos justamente nueva vida, vida del resucitado. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo. Tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno. Cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Una alabanza a ti. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra salvación, de todo lo que implica entonces la resurrección como tal, que es la salvación. Ahora el anástasis, ¿verdad?, que significa resurrección, en nuestra traducción es ese levantarse, pero significa, decíamos recién, a esa muerte a ciertas actitudes negativas que truncan la vida del hombre, truncan nuestra propia vida, truncan nuestra posibilidad de mirar hacia adelante, ¿verdad? Todo aquello que se pone como un muro, como una barrera, ciertamente es una actitud que no nos deja crecer y no nos deja resucitar en el término teológico de San Marcos. Ahora nosotros estábamos hablando sobre la palabra comunidad, la relación, ¿verdad?, de esta resurrección en la comunidad. El resucitado actúa en ella, es decir, en la comunidad, y es reconocido presente más aún que cuando anduvo con ellos durante su peregrinación
por tierras de Palestina. Qué bien y qué lindo es esto, ¿verdad? Entonces es justamente esa actitud del cristiano que vive la resurrección dentro de su comunidad, hace que la vida del resucitado, hace que la vida de Jesús resucitado actúe entonces en nuestra comunidad. Y por eso dice, incluso hace que actúe mucho más de que cuando Él estuvo vivo terrenamente con su comunidad, actuando en Palestina. ¿Por qué? Porque ahora justamente queda esa enseñanza, queda entonces esta fuerza de la resurrección que se tiene que poner de manifiesto dentro del grupo cristiano, del grupo que es la comunidad. Es allí donde se tiene que manifestar la resurrección. Atención entonces, porque las actitudes de resurrección se tienen que notar y se tienen que vivir dentro de la comunidad. Resurrección y plena identificación desde Dios con el hermano quizás vengan a ser una misma realidad en el Evangelio de San Marcos. Qué bueno que está esto, ¿verdad? Entonces, esa resurrección y la identificación con el mismo hermano es una sola realidad en el Evangelio de San Marcos. Quiere decir que resurrección existe en la medida en que la comunidad se siente con nuevas actitudes. Esa comunidad vive con estas nuevas actitudes del resucitado. Pero mala europea, ñane comunidad, es decir, es la comunidad la que tiene que reflejar esta resurrección del Señor dentro de esa vida comunitaria. Es entonces cada cristiano que asume estas actitudes de resurrección quien hace que esto se realice, ¿verdad?, dentro de la comunidad. Y por eso dice, se identifica resurrección y plena identificación con el hermano. Plena identificación con el hermano. Esta es una actitud para nosotros maravillosa, ¿verdad? Porque hay un compromiso con la comunidad, con el hermano. No es entonces que nosotros, entre comillas lo digo, resucitamos simplemente, no sé, desde una reanimación, no sé, del cadáver o de una reanimación del cuerpo, no. Aquí la resurrección apunta a algo mucho más elemental y fundamental, que es la relación que existe dentro de la comunidad con el hermano. Son las actitudes entonces, y por eso la verdadera muerte son las muertes a actitudes negativas también, que el hombre a causa del pecado, a causa de su egoísmo está teniendo. Ahora apunta a actitudes positivas, ¿verdad? Y esa actitud que lleva dentro de su corazón, esa actitud positiva es entonces la que entra en relación con el hermano que está en la comunidad. Y todo esto dice, quizás vengan a ser una misma realidad en el Evangelio de San Marcos, el que no ha narrado ninguna aparición del resucitado. Este es otro elemento y otro detalle interesante, ¿verdad? San Marcos no narra ninguna aparición de Jesús resucitado. Incluso decíamos que su evangelio parece que termina bruscamente, ¿verdad? En el capítulo 16, versículo 8, termina en que las mujeres huyen sin entender. El elemento fundamental allí era que no comprendían, cabeza dura, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Porque la acción del resucitado para San Marcos queda mucho en una actitud de la comunidad. Somos nosotros quienes verdaderamente resucitamos por la acción y por la fuerza del resucitado, pero que se manifiesta y que se comunica a través de nosotros con el hermano. Y entonces por eso nos vuelve a decir, ¿verdad? Aquí es tan hermoso eso. Quizás vengan a ser una misma realidad en el Evangelio de San Marcos, el que no ha narrado ninguna aparición del resucitado. San Marcos no ha narrado ninguna aparición del resucitado, porque aquí la resurrección entonces nosotros lo estamos entendiendo en esta relación de comunidad, en esta muerte a ciertas actitudes negativas. Es decir, aquí en la realidad de la comunidad es donde nosotros tenemos que ver esta nueva vida. En la realidad de la comunidad es donde nosotros vemos la resurrección. No sé si estoy explicándome bien y si nosotros llegamos a comprender que la acción de la resurrección es una acción bien concreta dentro de la comunidad en cambios específicos de actitudes, de forma de ser, de relacionamiento dentro de la comunidad. Ahora miremos un poco a nivel colectivo. La meta cristiana, que es ya salvación,
aparece con claridad en las regulaciones del camino y que coinciden con la comunidad que formaron en la vida de Jesús que narra el evangelista. Jesús y sus discípulos. Entonces, esto en camino. Entonces, en camino que está la comunidad, que se va formando, que van aprendiendo, que van conociendo, que lo están siguiendo. Coinciden entonces con la comunidad que formaron. En camino coincide entonces con esa comunidad de las personas que se van uniendo, que van escuchando, que van entendiendo. Marcos, recuerden, no se olviden de esa teología importante, ¿verdad? El ir comprendiendo poco a poco, de ir abriendo los ojos poco a poco. Y así tenemos en la vida de Jesús el hecho de narrar que Jesús está siempre, ¿verdad?, en camino con sus discípulos. Y en ese camino con sus discípulos es como ellos también van entrando en este plano resurreccional. ¿Por qué? Y porque así se va cambiando poco a poco la vida del cristiano. Es así como nosotros entonces damos pasos concretos, ¿verdad? Pasos concretos de actitudes nuevas según el Evangelio de San Marcos. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema ahora a nivel colectivo, es decir, a nivel de comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía.
ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor, a ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, este evangelio maravilloso. Es el primero que aparece. Estamos hablando del tema salvación, la salvación que decimos se realiza a través de la resurrección. Una resurrección individual, por una parte, en que va en relación directa, entonces, con el hermano. Y también en una forma colectiva, es decir, que se va aprendiendo, se va conociendo todas las actitudes positivas y aquellas actitudes a las que uno tiene que ir muriendo, es decir, haciendo desaparecer, pero que se realiza en el camino, decíamos. Dentro de nuestra división toponímica que habíamos hecho, habíamos puesto el primero, el desierto como tal, el segundo habíamos puesto, ¿verdad?, alrededor del lago de Nazaret, Galilea, por lo tanto. El tercero era justamente un Jesús en camino que va con sus discípulos, se va formando. Está entonces en un camino, a esto le llamamos un camino resurreccional, ¿verdad? Un camino de salvación, en la medida en que sus discípulos se van uniendo, se van adhiriendo a esta propuesta de Dios a través de la persona de Jesús de Nazaret, a quien Él está revelando. Y por último, entonces, teníamos a Jerusalén, ¿verdad?, dentro de esta división toponímica. Ahora, el contacto individual es muy importante, porque del contacto individual es que nace de cada persona con el resucitado. Es así entonces, de un contacto personal con Jesús de Nazaret, en la medida en que cada uno va asumiendo, pero es una responsabilidad también individual. Por eso siempre hacemos esa simbiosis, ¿verdad? Lo individual
que es esencial y fundamental, es la primera implicancia para llegar después o dar el salto hacia el aspecto comunitario. Una relación personal con el Jesús resucitado. Desde aquí se desarrolla con un perfeccionamiento de este individuo la comunidad eclesial y tiene por regulaciones externas los mandamientos de Jesús. Entonces, volvemos a esta explicación. En la medida en que existe esta resurrección individual, esta relación profunda con el Señor, por eso dice, se desarrolla con un perfeccionamiento del individuo, pero dentro de la comunidad eclesial. El desarrollo en un camino de perfeccionamiento de cada uno. Se dan cuenta que la responsabilidad es esencial, ¿verdad? La responsabilidad individual, que luego se proyecta hacia la comunidad eclesial. Y tiene regulaciones externas desde los mandamientos de Jesús. Entonces, de aquí nosotros pasamos a un aspecto que nosotros le llamamos doctrinal. Porque en la medida en que nosotros estamos aportando nuestra vida, nuestra experiencia de esta relación estrecha con el Jesús de Nazaret, ahora entonces en nuestro relacionamiento de comunidad necesitamos ciertas regulaciones, ¿verdad? Y es por eso que aquí te está diciendo, tiene por regulaciones externas. Necesitamos entonces dentro de una comunidad ciertas regulaciones, porque si no sería imposible, ¿verdad? La vida y la convivencia dentro de una comunidad. Por lo tanto, dan a la comunidad un cariz radicalmente diverso al de cualquier institución humana. Aquí entramos en otro aspecto característico, ¿verdad?, de la comunidad eclesial. No es entonces simplemente unas reglas o unas normas que se puede tener, dice, en cualquier institución humana, sino que aquí los mandamientos, como se dice aquí, o las reglas dentro de una comunidad eclesial se dan desde esa experiencia individual, cercana, de resurrección individual, de resurrección y de encuentro personal con el Señor. Por eso dice, le dan un cariz radicalmente diverso a cualquier institución humana, tal como hemos podido nosotros ver, ¿verdad?, en este relacionamiento que existe de Dios con cada uno de nosotros, en la forma individual que luego se proyecta en lo comunitario. Ahora, por encima, además, esta comunidad en que vive y se realiza gracias a la presencia íntima del resucitado es la encargada de continuar el oficio de llamador de hombres a participar en la salvación de Dios, tal y como lo llevó a cabo en su vida terrena Jesús. Entonces, esta comunidad en que vive y se realiza esta resurrección, ahora entonces es la comunidad la que está asumiendo, ¿se dan cuenta? Pero es una simbiosis también. Aquí no podemos separar lo individual de lo comunitario. Una vez que se realiza dentro de esta comunidad que vive, aquí se realiza gracias a la presencia íntima del resucitado. Esta presencia íntima del resucitado dentro de nuestra comunidad será la encargada de continuar a llamar a otros hombres, a llamar a otras personas. Es decir, nosotros a esto le llamamos el testimonio. En la medida en que la comunidad expresa, en la medida en que la comunidad vive, en la medida en que la comunidad se compromete y vive esta resurrección, ciertamente que después es también motivo, ¿verdad? Por eso yo estaba diciendo como testimonio, llama a otros hombres a participar en la salvación de Dios, así como Él mismo hizo también, ¿verdad? Porque estábamos diciendo hace rato que Jesús en camino, Jesús que camina, ese tercer elemento de nuestra división toponímica, estaba diciendo un Jesús que camina con su comunidad, un Jesús que al mismo tiempo de que camina con su comunidad y va formando su comunidad, Jesús va ofreciéndose, entre comillas lo decimos, como un modelo, ¿verdad?, para estos discípulos, que luego comprenden, entienden, asumen, y entonces adquieren ahora estas actitudes de muerte a los elementos no necesarios para una realización plena, ¿verdad?, del hombre. O mejor dicho, aquellos elementos o aquellas actitudes negativas que no nos dejan realizar como personas.
Por lo tanto, la comunidad es en los planes de Dios la continuación de la obra salvífica presente en Jesús de Nazaret. Qué lindo es esto. Y esto entonces es como un corolario. Esto es entonces lo esencial para que podamos entender ahora sobre el tema de la salvación. Volvemos a repetir que la comunidad, y eso es lo que nosotros decíamos anteriormente, es la iglesia, ¿verdad? Cuando queríamos definir y decir que la iglesia es el lugar de la salvación. O mejor dicho, la iglesia es la salvación en este sentido. Porque eclesia significa comunidad. Entonces, según los planes de Dios, así como nosotros estamos viendo, a través de la persona de Jesús de Nazaret, que cambia y transforma al hombre en camino, porque estábamos en camino, de un encuentro personal, individual con Jesús de Nazaret de cada uno, ahora se va formando esa comunidad. Y entonces ahora esta comunidad, llegamos entonces al Caracú y al centro, esta comunidad es la continuación de la obra salvífica presente en Jesús de Nazaret. Bueno, queridos amigos, estamos entonces reflexionando el Evangelio de San Marcos. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que nos presenta como teología. Jesús de Nazaret, la salvación y el hombre. Terminamos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando estos temas que son bastante profundos, pero que son elementales para que entendamos y hagamos también nuestro camino de salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.